Cordial saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a un video más de sesión asincrónica para el avance de los ejercicios del curso de cálculo 3. Estamos hablando, recordemos que de la circunferencia, vimos en la clase anterior la ecuación de la circunferencia en su forma canónica o estándar y en su forma general, en donde dimos algunos ejemplos para encontrar dicha ecuación de estas circunferencias a partir de ciertos elementos que nos dan en la circunferencia. Para hoy entonces tenemos algunas posiciones relativas de un punto o una recta y una circunferencia que nos es necesario para resolver algunos problemas. Entonces, dada una circunferencia de centro C y radio R y un punto P del plano, observémoslo acá, y un punto P del plano, este punto, el punto puede ser exterior a la circunferencia, que pues, podemos ver que si su distancia al centro es mayor que el radio, ¿no? Es lógico, si su distancia al centro es mayor que el radio, pues decimos que es un punto exterior. Pertenece a la circunferencia, o sea, cuando un punto pertenece a la circunferencia, si su distancia al centro es igual que el radio. Entonces, si su distancia al centro es igual al radio, pertenece a la circunferencia, es decir, está en el contorno de la circunferencia, ¿no? Entonces, si es igual al radio. Ser interior a la circunferencia si su distancia al centro es menor que el radio. Entonces, si está un punto por acá en la circunferencia, entonces vendría a ser un punto interior de la circunferencia. Observemos que yo puedo mover aquí el punto, entonces observemos, mira, aquí estaría interior el punto. Entonces su distancia al centro es menor que el radio y ahí lo está mostrando, su distancia al punto es 3.3 y el radio, que es 5, está siendo menor que el radio, por consiguiente decimos que es un punto interior. Un punto aquí sobre, lo alcancé a tomar, a ver, ahí. Este punto P pertenece a la circunferencia, su distancia al centro es igual que el radio. Entonces, observen que en la fórmula nos da la distancia del punto P a C, nos da 5 y el radio es 5, entonces coincide. Entonces es un punto interior. El punto pertenece a la circunferencia y un punto exterior, observemos que la distancia nos da 9.3, que es mayor que 5, que es mayor que el radio. Entonces el punto es exterior a la circunferencia. Lo mismo ocurre con algunas rectas. Entonces lo mismo, consideramos una circunferencia con centro C y radio R y una recta S del plano, y la recta puede ser exterior a la circunferencia si su distancia al centro es mayor que el radio y no tiene puntos comunes. Entonces es exterior, ¿no?, al radio. Entonces observen que sería la que está en verde. Pues podemos ver que en términos de la distancia, que sería la distancia de la recta al punto, pues si es mayor que el radio, decimos que es una recta exterior. Tangente a la circunferencia, que sería en este caso la recta azul de la gráfica, observemos de la recta azul, tangente a la circunferencia en donde su distancia al centro es igual al radio. Claro, entonces podemos ver que esta distancia aquí al centro respecto a la recta, entonces considera que es 0, perdón, que es igual, ¿no? Entonces si es igual, pues decimos que es una recta tangente. Y una recta secante a la circunferencia si su distancia al centro es menor que el radio y se intersecta en dos puntos. Entonces, si la distancia esta, que sería secante, puedo tener esta distancia que está en naranja, o sea, esta recta naranja, su distancia es esta naranja, entonces la distancia de la recta al centro es menor y además esa recta se intersecta en dos puntos, ¿no? Entonces está intersectando en dos puntos. Entonces consideremos esa centro y miremos el exterior. Entonces el exterior está considerando esta recta. Observen, menos 0.11, no, menos 0.11x menos y menos 3, menos 3.8 igual a 0. Si yo muevo aquí el punto me cambia, pero aquí lo que nos interesa es que la distancia del centro al punto
este punto de la recta o esta recta es 5, entonces está siendo mayor que el radio. Esa distancia es 5, entonces el radio está siendo mayor que el radio, observen. Si es mayor, entonces decimos que es una recta exterior. Y arriba también nos está mostrando el punto. Tangente. Entonces una recta tangente a la circunferencia, su distancia al centro es igual al radio y tienen un punto en común. Entonces tienen un punto en común, su distancia es igual al radio. Observen que aquí la distancia, esta ecuación o esta fórmula la expliqué en la sesión anterior, en donde consideramos aquí ax más by más c sobre a al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la distancia de una recta a un punto, que va a ser la distancia más corta, ¿no? Se me olvidaba de mencionar eso en la sesión anterior, es la distancia más corta. Está siendo igual que el radio, esa distancia. Entonces decimos que es una recta tangente. La recta secante. La recta secante me dice que es si su distancia al centro es menor que el radio y además se intersectan en dos puntos. Entonces podemos ver que aquí la recta naranja se corta en dos puntos y la distancia es menor. Si calculamos la distancia usando la fórmula nuevamente de la distancia de una recta a un punto, nos da igual a 3 y eso está siendo menor que el radio. Como es menor que el radio, pues me da que es una recta secante. Bueno, esto sería entonces posiciones relativas de un punto, una recta a una circunferencia. Ahora bien, miremos un ejemplo en donde aquí yo tengo un texto, entonces dice, digamos acá este ejercicio 13, dice la circunferencia es tangente al eje y el centro está en 5, 3. Muy bien, ese es el ejercicio que vamos a resolver usando esa teoría de esas rectas y esos puntos. Muy bien, digamos que este es mi ejercicio, ¿no? Dice la circunferencia es tangente al eje y el centro está en 5, 3. Sería algo como esto. Entonces ya tenemos, observen, el punto, solamente tenemos un punto. Y nos está diciendo que es tangente al eje Y, o sea que aquí yo tengo este punto también, ¿cierto? Si es tangente al eje Y, la circunferencia, entonces aquí va a tener una tangente, es decir, que va a ser tangente a esta recta que es Y igual a 0. Entonces ya vimos que es un punto, digamos que es una recta una recta que corta un punto y en donde la distancia vendría a ser igual, la distancia del punto a la recta vendría a ser igual al radio según la teoría que vimos hace un momento. Muy bien, aquí observen que si es tangente, yo voy a tomar otro punto que sería el punto lógico. Observen de que si va a ser tangente pues sería en 0,3, pues en 0,3, ¿cierto? Muy bien, observen, estaría en 0,3. En 0,3 estaría yo en el otro punto, que ahí sería, ese punto también es de la circunferencia, es de la recta y es en donde está haciendo la circunferencia tangente, en este punto. O sea que yo voy a trazar una circunferencia con centro aquí y este un punto de la circunferencia. Entonces miremos, yo puedo trazar aquí la circunferencia con centro y un punto. Entonces este es el centro y que este es un punto de la circunferencia y observemos que ahí nos queda tangente. Esperemos, aquí reducimos un poquito, listo. Ya vemos que es tangente, ¿cierto? Es tangente la circunferencia y pues puedo ya con el centro, me faltaría el radio para poder definir. Dice encuentre una ecuación. Cuando dice que encuentre una ecuación, pues es simplemente o que puede ser la forma general o que puede ser la forma canónica o estándar. Simplemente me dice eso, ¿no? Encuentre la ecuación. Con la deducción que hicimos en la sesión anterior, pues podemos hacerlo también en su forma general si así lo deseamos. Muy bien, entonces tengo este punto, entonces observen que el punto tangente es el punto 0,3. ¿Qué puedo hacer entre estos dos?
puedo calcular la distancia que hay entre este punto y este punto, ¿no? O puedo trazar, digamos, una recta o un segmento de recta, segmento de longitud dada, miren, entonces puedo decir aquí, ojo, pero bueno, ya miramos cómo lo hacemos analíticamente, ¿no? Les puedo decir aquí que quiero unir la recta que une este punto y que une este punto. Y ahí sobre esa recta está el radio, ¿no? O sea que el radio va a ser la distancia que hay entre ese punto y ese punto. O puedo decir simplemente segmento, perdón, eliminemos esta recta, mejor. Y vamos a tomar mejor un segmento para que nos quede que ese va a ser el radio. Segmento, ¿qué pasó? Segmento de recta desde este punto hasta este punto. Que ese va a ser, bueno, a mí me está dando como F, que vendría a ser el radio de la circunferencia que queremos. ¿Cierto? Ese va a ser el radio de la circunferencia. Démoslo ahí para que lo vean más claro. Muy bien, entonces vamos a resolver. Observemos que esta distancia de este punto a este punto, en donde aquí nos da que es 0,3, ¿cierto? Que está haciendo tangente al eje Y. Entonces tenemos 0,3, el otro punto. Uy, esperemos que acá estamos reconectando. 0,3. Bueno, miremos acá en aquí que podemos hacerlo también acá, en donde, bueno, aquí yo lo voy a hacer gráficamente, pero ustedes lo harán o lo podrán hacer analíticamente. Como analíticamente yo encuentro la distancia que hay entre este punto y este punto. Entonces puedo calcular acá la distancia entre esos dos puntos, ¿no? Entonces me dice distancia o longitud. Entonces puedo calcular la distancia entre este punto y este punto. Entonces me da que el segmento AB tiene 5. Pero bueno, ¿cómo lo haríamos analíticamente? Recuerden que analíticamente, es que aquí no me ha dejado conectar. Bueno, pero analíticamente es simplemente, bueno, espérenme acá, yo abro esta otra aplicación para poderlo explicar en su forma analítica porque no me dejó abrir la otra aplicación. Entonces aquí nos está dando 5, ¿cierto? ¿Verdad? Como nos está dando 5, es la longitud, pues es el radio. Entonces ya tenemos el radio. Quiere decir que yo puedo formar mi ecuación de la circunferencia, ¿no? ¿Cómo doy mi ecuación de la circunferencia? Pues simplemente recordemos que la forma canónica es x menos a del centro. Entonces observemos que el centro es el punto A, que es 5, 3, o sea que la componente en x vendría a ser la componente en A que dedujimos de la ecuación de la circunferencia. Es decir que aquí mi ecuación de la circunferencia nos quedaría como x, perdón, acá adentro, x, ¿cierto? Menos la componente del centro que es A, x menos 5 al cuadrado, que igual no lo están dando. Entonces opciones, ahí simplemente pues verificamos herramientas, opciones, se me perdió ahora, teclado. Bueno, entonces estamos considerando al cuadrado, listo, entonces al cuadrado, observen que estoy dando la ecuación canónica, ¿no? Más, nuevamente paréntesis, más y menos la componente b, que vendría a ser la componente en y del centro, que es 3, y menos 3 al cuadrado, también nuevamente al cuadrado, igual al radio al cuadrado. O sea que aquí me está, aquí igual, ¿qué pasa? Que no me da igual
al radio al cuadrado, es decir, igual a 25, porque me está dando que el radio es 5, entonces radio al cuadrado me da 25. Bien, entonces esta sería mi ecuación. Y observen que ahí coincidió, cuando yo le doy Enter, entonces coincide la ecuación, ¿no? Observemos que coincidió la ecuación, observen, x menos al cuadrado más y menos 3 al cuadrado coincidió con la ecuación de la circunferencia o con la circunferencia que ya habíamos dibujado, dado los dos puntos en términos de esa distancia. Ahora bien, si yo quiero, recordemos que al momento de la ecuación, ¿cierto? Vimos que su deducción a la forma general de la recta, pues podremos hacerlo de dos maneras. Si vimos que A es igual a menos 2 veces A y B es igual a menos 2 veces B, ¿cierto? B mayúscula es igual a menos 2 veces B, o sea, la componente en Y del centro. Si consideramos esa ecuación, observemos, recordemos acá en esta ecuación, ¿cierto? En donde su forma general vimos que era, permítanme aquí reducimos un poquito, listo, vimos que A mayúscula es menos 2 veces A, B mayúscula es menos 2 veces B y C es al cuadrado más B al cuadrado menos el radio al cuadrado. Quiere decir que ahí podemos encontrar también la ecuación general, porque tenemos el valor de A minúscula, el valor de B minúscula, que es la componente del centro, recordemos, A cuadrado más B cuadrado menos el radio al cuadrado, que ya tenemos esta componente A, esta componente B y esta componente del radio, que ya lo hallamos, y podemos de esta manera calcular el valor de C. ¿Cierto? Calculamos el valor de C en la componente. Entonces, nuevamente, observemos que acá yo puedo definir, ¿cierto? Puedo definir entonces A mayúscula, ¿cierto? Que es igual A mayúscula que es igual, ahí está, me quedó feo, A mayúscula que es igual a 2 veces A minúscula, que ya tenemos cuál es la componente de A minúscula. B es igual a 2, es igual a 2 veces, a menos 2 veces B, es igual a menos 2 veces B, y podría hallar de esa manera, a menos 2 veces B. Y C, que es igual, si ya tenemos A, pues va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado más B al cuadrado menos el radio al cuadrado, que ya lo tenemos también, menos el radio al cuadrado, menos el radio al cuadrado. Listo. Ahora tenemos A cuadrado más B cuadrado menos el radio al cuadrado. Observemos que aquí, perdón, acá es menos, ¿no? Menos 2 veces A, según la ecuación que tenemos. Observemos, la ecuación me dice menos 2 veces A, B es igual a menos 2 veces B, y C es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos el radio al cuadrado. Podemos de esta manera entonces hallar el valor de A mayúscula, sabiendo que A es el valor de la componente en X del centro. Entonces ya tenemos el centro, la componente es 5, 3, ¿cierto? Entonces la componente A es 5, la componente B es 3 minúscula y el radio nos dio 5. Entonces volvemos acá volvemos acá y podemos hallar el valor de A mayúscula, siendo A 3, entonces decimos que A mayúscula va a ser igual a menos 2 por 5, entonces da menos 10, ¿cierto? Porque A minúscula en el centro pues es 5.
y b, que sería la componente en y del centro, me daría mi b mayúscula. Entonces mi b mayúscula es 3 por menos 2, menos 6. Menos 6. Y puedo hallar c también, c mayúscula, para la ecuación de segundo orden. Entonces c va a ser igual a al cuadrado. Ojo que a es 5, sería 25, ¿cierto? 25 al cuadrado, perdón, 5 al cuadrado que es 25, más el valor de b al cuadrado, b minúscula que es 3 al cuadrado nos daría más 9, y menos el radio al cuadrado, y el radio al cuadrado nos daría 25 también porque la distancia nos dio 5, entonces menos 25. Aquí podemos entonces eliminar, observen, este 25 con este menos 25 cancela y me dice que 6. Si la forma general, ¿no?, de la ecuación, como vemos acá, es la forma general de mi ecuación en esta expresión, acá, se me perdió. Acá es x cuadrado más y cuadrado más ax más by más c igual a 0. Entonces puedo formar mi ecuación de esta manera, ¿cierto? Entonces puedo formar mi ecuación. Entonces digo x cuadrado, entonces vendría a ser mi ecuación ya de esta forma, x cuadrado más el y cuadrado, ¿de acuerdo? Más ax, pero el a mayúscula es menos 10, entonces menos 10x, que ya lo formamos. La otra forma, como les decía, era, o si quieren, resolver el cuadrado y agrupar términos semejantes, pero aquí podemos hallarlo en una forma más sencilla, menos 6 por y, porque ya tenemos pues esas componentes, menos 6 por y, o sea, menos by más c, pero el valor de c nos da 9, entonces más 9 igual a 0. Esta entonces vendría a ser mi ecuación general de la circunferencia. También vimos que pues, mi ecuación canónica, como lo representé en GeoGebra, pues es x menos la componente de a, que sería minúscula, o la componente h del centro de la circunferencia, vendría a ser x menos el valor de a, que es 5, esto al cuadrado, ¿cierto? Porque ese punto nos lo están dando en el ejercicio propuesto, más la componente en y como nos queda, más y menos el valor de b minúscula, que en nuestro caso es 3 al cuadrado, igual al radio al cuadrado, igual a 25, que es la que representamos en GeoGebra para mirar que sí coincide con la circunferencia que dibujamos a partir de las herramientas de GeoGebra, y pues nos coincide. Entonces serían las dos formas de dar la ecuación general. Espérame que aquí me quedó feo esta x. Entonces aquí nos queda x cuadrado, ¿cierto?, más y cuadrado menos 10x menos 6y más 9 igual a 0, y la forma canónica sería esta. Entonces recordemos, es la forma general y la forma canónica. Esta vendría a ser entonces la solución. Observen que si no quiero aplicar este a mayúscula, este b mayúscula, este c con la ecuación que vimos, o sea, con esta forma de deducción que vimos en la sesión anterior, en la sesión sincrónica, en donde puedo a partir de a minúscula, b minúscula, hallar el valor de a mayúscula, b mayúscula y c mayúscula, pues sencillamente resolvemos los cuadrados, ¿sí? Resolvemos los cuadrados en esta ecuación canónica y llegamos a la ecuación general. Muy bien, ahora miremos otro ejemplo. No sé si aquí ya tengo internet, creo que sí, porque es que esta pizarra se trabaja desde internet. Bueno, entonces este ejercicio fue el que ya resolvimos. Miremos otro ejercicio. Bueno, miremos acá a ver si lo puedo copiar. Otro ejercicio de este texto, que por acá miremos uno en donde apliquemos entonces una recta. Por ejemplo, dice: la circunferencia es tangente a la recta, hagamos este 15,
La circunferencia es tangente a la recta, listo, entonces control C, pasémoslo allá, control C, control V. La circunferencia es tangente a la recta 3x más 4y igual a 16 y el centro está en menos 3,4. Aquí no sé por qué me repite esto. Listo, bueno. Entonces muy bien. Y el centro está en menos 3, menos 4 y tenemos esta recta que es tangente. Verifiquemos acá en GeoGebra. Bueno, voy a eliminar esto. Listo. Y vamos nuevamente a tomar un punto. Entonces me dice que es tangente. Dice que es tangente a la recta 3x más 4y 16 y su centro está en menos 3, menos 4. Entonces ya tenemos el centro que está en menos 3, menos 4. Listo. Entonces tenemos el centro. ¿Qué pasó que no me tomó el punto? No sé, algo pasó. Vamos a ver qué pasó. Menos 3, menos 4. Ahora sí. Ya está aquí el punto C. Bueno, aquí aprovechamos, nos lo tomo como C, pues para diferenciar qué es el centro. Bueno, listo, tenemos el centro. Ahora nos dice que es tangente a una recta. Entonces miremos tangente a qué recta es. Nos dice tangente a la recta 3x más 4y igual a 16. 3x más 4y igual a 16. Entonces 3x más 4y igual a 16. Listo. Entonces observemos, nos va a decir que va a ser tangente a esta recta. Que la circunferencia va a ser, no tengo aquí este punto no lo tengo, pero sí puedo hallar, digamos, el centro, ¿no? Y el punto de tangencia acá, ¿cómo hallaría yo el punto de tangencia? Bueno, miremos que, digamos, una forma geométrica sería lo siguiente. ¿Cómo hallamos aquí este punto de tangencia? Pues necesito la recta perpendicular, es decir, aquí necesitamos aplicar rectas perpendiculares, ¿no? De la recta perpendicular a esta recta y que pase por este punto y podríamos hallar el punto de intersección. Entonces miremos que eso lo haríamos analíticamente. Entonces digo perpendicular, recta perpendicular a esta recta y que pase por este punto. Listo. Entonces observemos que ya me da la recta perpendicular. ¿Por qué? Porque necesito este punto para hacer el trazo de la circunferencia que es con este centro y que pasa por este punto. Entonces ahora ¿qué me falta? Yo necesito aquí un punto de intersección. Punto de intersección, ¿en donde es que lo hallo? Punto de intersección. Punto de intersección, se me perdió. Perpendicular, paralela, mediatriz, bisectriz. Observen que esas son cosas que ya vimos en la teoría. Aquí, perdón. Punto de intersección. Entonces le digo punto de intersección entre esta recta y esta recta, que es este punto D. Entonces observen que aquí me está dando 1,92 y 2,56. Ahora necesito, bueno, esta distancia desde aquí hasta acá vendría a ser el radio, ¿cierto? Pero necesito este punto de intersección entre estas dos rectas. Pero no, observen que no tengo esta recta, la Y, ¿no? Bueno, y que ya miramos analíticamente cómo hallamos esa recta. Ahora bien, entonces la circunferencia que nos están pidiendo es circunferencia con centro y punto. Entonces circunferencia, este siendo mi centro y este siendo mi punto. Bueno, muy bien. Esa vendría a ser entonces en forma gráfica mi análisis gráfico de cómo encontramos la ecuación de la circunferencia. Que aquí ya nos la está dando. Mire, x más 3 al cuadrado más y más 4 al cuadrado. Listo. Ahora miremos analíticamente cómo hallamos la ecuación de la recta en forma analítica. En forma gráfica ya nos da. Recordemos que la forma gráfica es simplemente una forma de comprobar. Es simplemente una forma de comprobar que lo que hacemos analíticamente pues nos está correspondiendo a lo que hacemos analíticamente. Entonces miramos analíticamente
¿Cómo lo hacemos? Yo necesito, pues, como vimos, la recta perpendicular, ¿no? O sea, como vimos, yo necesito es la ecuación de esta recta, miren, que contiene al centro, porque esta es la que ya tenemos. Me dice que es tangente a esa recta, es la recta que nos dan. Observemos que esta recta es la recta tangente, que es la que nos están dando acá, que es 3x más 4y igual a 16. Esa es la que nos da el enunciado del problema. Pero yo necesito esta recta tangente para poder encontrar este punto de intersección. Entonces, ¿cómo encontramos esta recta que contiene al centro? Ya tengo un punto, pero no tengo la pendiente. Pero sé que es perpendicular a la recta que es tangente. En ese orden de ideas, entonces vamos a encontrar esa recta perpendicular a esta recta que contiene al centro. O sea, este es un punto de esa recta, pero es perpendicular a esta recta. Muy bien. Observen que de acá, entonces yo necesito la pendiente de esta recta, pues la podemos calcular en la forma despejando y, la forma normal. Les puedo despejar y. Entonces, repito, lo que vamos a hacer es simplemente encontrar la ecuación de la recta tangente, encontrar la ecuación de la recta perpendicular que pasa perpendicular a la recta tangente, ¿no? Perpendicular a la recta tangente y que pasa por el centro, es lo que vamos a hacer. Y que pasa por el centro. Listo. Y que pasa por el centro, muy bien. Recordemos que necesitamos la pendiente. Entonces la pendiente va a ser respecto a esta pendiente, porque recordemos que para que sean perpendiculares usamos el concepto de cuando dos rectas son perpendiculares, que es cuando el producto de sus pendientes me da -1. Y aquí necesito la pendiente, entonces despejando y. Perdón acá, ok. Listo. Entonces, necesito despejar y. Entonces observemos que el despeje de y de mi ecuación de la recta que me están dando, que es la recta tangente, va a ser y igual a menos 3x, ¿cierto? Menos 3x menos 3x más 16, menos 3x más 16, y la estoy dando en forma canónica, ¿cierto? Entonces, perdón, sobre 4, me olvidó, daba dividir entre 4, dividido entre 4. Entonces, en términos de la forma canónica de la recta, la forma estándar de la ecuación de la recta nos daría y igual a menos 3 cuartos de x, menos 3 cuartos de x, menos 3 cuartos de x, 16 dividido en 4, pues me da 4 más 4, más 4. Listo. Entonces ya tenemos la ecuación. Ojo que esta es la ecuación de la recta tangente. Ahora, el producto de sus pendientes me va a dar -1. O sea que aquí digamos que yo tengo que la pendiente M1 va a ser la de la recta que es tangente a la circunferencia. Entonces mi M1 es menos 3 cuartos. Para que me dé -1, pues aplico propiedades de los números reales. Y puedo decir aquí que entonces M2, pues recuerden que para que le dé -1 es el recíproco de esta pendiente. O sea, va a ser menos, porque ahí no me cambia el signo, menos 4 tercios, el recíproco. Esa va a ser entonces la pendiente de la recta, esta recta, ¿cierto? Esta recta que contiene al centro y que es perpendicular a esta que es tangente, que es la que nos están dando. Muy bien, pues tenemos esta recta aquí. El radio lo podemos hallar, bueno, si tengo este punto de intersección, hay otra forma de encontrar el radio, ¿cierto? El radio que va a ser, bueno, que esa sería una forma más sencilla, encontrar el radio acá con la distancia entre este punto y esta recta, y encuentro el radio y ya puedo hallar la ecuación de la circunferencia.
Aquí estamos haciéndolo de una forma más compleja, pero pues por si hay algún ejercicio que no se puede resolver de esa manera, pues podríamos aquí usar esta forma de ecuación de la recta perpendicular a la recta tangente y que pasa por este centro. Esta ecuación de esa recta vendría a ser menos 4 tercios. Entonces encuentro la ecuación de esa recta y resuelvo para encontrar el punto de intersección, ¿sí? Esa sería la idea de solución del ejercicio, de m2 igual a menos 4 tercios. Pero, como les decía, hay una forma más sencilla. O sea que aquí si yo tengo la pendiente, listo, que es esta, encuentro la ecuación de la recta que contiene al centro y que es perpendicular a esta recta tangente, de ahí pues yo puedo resolver mi sistema de ecuaciones lineales y eh, encuentro el punto de intersección entre esas dos rectas, que vendría a ser calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿cierto? Entonces aquí, este es el punto de tangencia, esta es el centro, pero observen que yo tengo esta ecuación y es más fácil resolverlo con la distancia. Si yo necesito el radio, pues es más fácil a usar la fórmula que vimos en la sesión anterior, en donde si calculo la distancia del centro a esta recta, pues puedo calcular fácilmente la distancia y no complicarnos con este tipo de operaciones en las cuales va a ser más fácil. Observen que si yo encuentro acá si yo encuentro acá esta pendiente, listo, que sería la forma de la otra recta, y pues ahí ya me demoro más, porque tendría que encontrar la solución del sistema de ecuaciones lineales de esa recta que tiene esta pendiente y que pasa por este punto, y después resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces observen que va a ser compleja esa solución. Entonces otra forma de solución más corta, ¿no? Solución más corta. Solución más corta. Una solución más corta. Uy, aquí no me toma las tildes. Solución más corta. No me toma las tildes, entonces ahí disculparán. Bueno, solución más corta. Entonces una solución más corta es simplemente, bueno, ahí lo dejo pues para que el que lo quiera hacer de esa manera, ¿sí? Lo termine. Pero pues vamos a hacer la solución más corta. Sí, lo termine aquí, repito, la idea es encontrar, si ya tengo la pendiente 2, encontrar la ecuación de la otra recta, resolver el sistema de ecuaciones lineales entre esas dos rectas, es decir, encontrar el punto de intersección que es el que nos da, luego calcular la distancia entre ese punto de intersección que encontramos, que aquí no lo da, mire, este punto de intersección de que esa sería la forma analítica de encontrarlo con este, calcula la distancia entre esos dos puntos. Pero podemos ver que hay una forma más sencilla pues uno siempre debe buscar esa forma más sencilla y yo no entiendo por qué en los parciales se van por el método más largo. Entonces, miramos acá ya la solución más corta. Ahí repito, disculparán las tildes, pero el programa no me da las tildes al momento de escribir. Entonces, ¿cuál es la solución más corta? Recordemos que hay una fórmula de la distancia entre dos puntos. Entre dos puntos decimos que la distancia es igual a una aquí, y aquí consideramos valor absoluto o más o menos, lo puedo considerar como valor absoluto o más o menos. Aquí no me deja, a ver, valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, acá está. Bueno, entonces abrimos valor absoluto de, observen, AX, X sub 1, ¿no? O que aquí sería la componente del punto, más BY, más C mayúscula, cerramos, ¿en donde fue que lo encontré? Acá. Cerramos valor absoluto sobre la raíz cuadrada de A cuadrado, ¿cierto? Recuerden que esa sería la fórmula que vimos, de A cuadrado más B cuadrado, más B mayúscula, en donde estos serían los coeficientes en las rectas, más B cuadrado, raíz cuadrada. Esta sería mi ecuación de la distancia entre un punto y una recta. Entonces, es la distancia entre qué punto. Pues aquí ya nos lo están dando, observen. Aquí ya nos están dando el punto y la recta, entonces la distancia entre estos dos puntos. Aquí este 3 sería mi A mayúscula, este sería mi B mayúscula,
Y ojo porque la recta es menos c, o sea que aquí en su forma general es menos 16. O sea que lo primero que tendríamos que hacer es escribirla de esa forma, o sea, escribir la recta en su forma general. Entonces, ¿cómo es la recta en su forma general? La recta en su forma general es simplemente que igualamos a 0. O sea que me queda 3x más 4y según la fórmula que vimos, más c, o sea que se pasaría a restar, quedaría menos 16 igual a 0. ¿Sí? Vendría a ser mi ecuación general de la recta, donde identifico A3, B4 y C menos 16. Y aquí entonces podemos aplicar la fórmula. Va a ser igual, a este A lo cambiamos, el X lo cambio también porque vas con el punto menos 3, 4. Entonces va a ser igual al valor absoluto y ya tenemos esa distancia vendría a ser el radio, ¿no? Entonces tenemos el valor absoluto de AX, bueno aquí, valor absoluto de AX, en donde A es el valor 3, les digo 3 por el valor de C de X del punto de tangencia, entonces sería este 3 por este menos 3 me daría 3 por menos 3, menos 9, entonces nos da menos 9, listo. Más el B por el B es 4, por el Y que sería menos 4 me daría menos 16, entonces más menos 16, menos 16. Más el C, entonces nos da menos 30, menos ¿qué? Menos el valor de C que es 16, menos 16 que es el valor de C, observen. Listo, entonces A multiplicado por X que sería por este menos 3, entonces 3 por menos 3 menos 9, 4 por menos 4 menos 16 y cierro valor absoluto, ahí puedo calcular el valor absoluto, valor absoluto, listo, sobre la raíz cuadrada, de a cuadrado, que sería 9, más b cuadrado, que sería 4 por 4, 16, que me daría 25. Listo, igual, entonces nos queda fracción nuevamente, entonces decimos menos 16, menos 16, menos 32, menos 9, menos 41, menos 41 sobre 5, menos 41 quintos, que sería el radio, ¿cierto? Menos 41 quintos. Entonces aquí el radio va a ser la distancia entre este punto y este punto. Entonces distancia o longitud, distancia o longitud entre este punto y este punto. Entonces 8.2. Entonces miremos si sí coincide con lo que nos dio allá, que es perdón, aquí la distancia, yo dije que menos 41 porque es valor absoluto, ¿no? Nos queda 41 quintos. 41 quintos que allá nos da que es 8.2. Entonces miremos que sí, 41 quintos igual a 8.2. Observen que es esta distancia B que nos da 8.2, ¿no? Muy bien. Entonces distancia entre C y D 8.2, ese cálculo que hicimos nos da 8.2, coincide, quiere decir que es correcta la operación. Entonces observen que ya es más fácil, ¿cierto? Si yo tengo este, que es la distancia que va a ser realmente de mi problema, el radio de la circunferencia. Entonces ya podemos dar la ecuación de la circunferencia. Observen, ya podemos dar la ecuación de la circunferencia y que puede ser, siempre se me olvida. Ya podemos dar la ecuación de la circunferencia y que puede ser la canónica o la general. Entonces ya podemos dar la ecuación de la circunferencia con el radio al cuadrado, o sea que sería esta expresión al cuadrado, y si queremos pues podemos dar la ecuación simplemente en su forma canónica. Entonces va a ser x menos el valor del centro, que ¿cuál es el valor del centro?
nos lo están dando aquí arriba, es, perdón, menos 3, menos 4, ¿cierto? Ese es el centro de la circunferencia. Entonces aquí nos va a quedar más, ¿no? X más, porque digo menos por menos daría más 3 al cuadrado, más y menos el valor de b, que sería más también porque es negativo. Entonces menos por menos da más 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, igual al radio al cuadrado. O sea, 41 al cuadrado sobre 25 al cuadrado. O lo puedo escribir como 41 quintos, 41 quintos al cuadrado. Entonces observen que esta forma fue más fácil, ¿no? Porque en la otra pues nos complicamos. Simplemente quise darles como la idea de esa solución, pero que aquí hay una solución más corta y más sencilla. Ahora bien, si quiero dar la forma general, pues lo hacemos como el ejemplo anterior, ¿no? Como el ejemplo en donde encontramos el valor de A mayúscula, el valor de B mayúscula, el valor de C mayúscula y pues damos la ecuación general. Aquí estamos dando la ecuación, perdón, la ecuación canónica de la circunferencia. Muy bien. Entonces observen que este es un ejemplo en donde aplicamos, o dos ejemplos en donde aplicamos lo que vimos en la teoría de las cónicas, es decir, en donde aplicamos uno de los casos de la circunferencia respecto a ciertos elementos como lo son en este caso las rectas, ¿no? Que es una recta tangente. Entonces, esto sería todo por este video. Nos veremos en una próxima sección. Yo pues dejaría para esta sesión que ustedes también hagan algún ejercicio que podría ser este ejercicio de la circunferencia es tangente, o sea, encuentre la ecuación de la circunferencia tangente a la recta 15x. Entonces que ustedes para esta práctica hagan la circunferencia es tangente a la recta 5x menos 12 ya igual a 24 y el centro está en 5, menos 5. Es similar a este, en donde usted decide si lo hace por la forma larga o por la forma corta. Bueno, muy bien. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad para un video más. Espero hagan el ejercicio y si tienen alguna duda ya saben que lo pueden hacer por Skype para que todos podamos construir la solución en una forma colaborativa. Que tengan un buen día.